2 Corintios 3:17. Se ponen de pie por respeto a la lectura de la palabra del Señor, que dice así. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y lean conmigo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oremos. Señor Padre, háblanos a través de esta mensaje. Úsame en el nombre de Jesús, tu nombre sea glorificado, y que hables a nuestro corazón. Y si alguien, Señor, aun siendo tus hijos, hay algo, Señor, que todavía les estorbe, sea liberado en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús, damos gracias porque quebraste las cadenas de la esclavitud del pecado, Señor, pero ciertamente hay cosas todavía que pueden llegar a atar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, como raíces de amargura. En esta hora sean desechadas y tú seas el libertador, Señor, y que dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. En el nombre de Dios Jesús lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Libertados. Libertados, hermanos, es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Le vuelvo a repetir, cuando el Señor está verdaderamente con su santa presencia en nuestra vida, créanme que los vamos a sentir bien ligeros, vamos a poder avanzar, vamos a poder caminar. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Y aquí lo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y dígalo conmigo. Y donde está el Espíritu del Señor, dígalo, allí que hay. Fuerte y claro, ¿qué dice que hay? Hay libertad. Gloria a Dios, porque el Señor, hermanos, un día nos liberó de la esclavitud del pecado. Siendo mexicanos, hermanos, vamos a celebrar nuestra libertad como pueblo mexicano. Fuimos libertados de la esclavitud del yugo español. Pero desgraciadamente nuestro pueblo mexicano sigue esclavizado a muchas cosas. Sigue esclavizado a religión de hombres. Sigue esclavizado a pecados terribles que vemos cada día. Y esto nos habla que en el aumento de la maldad, que tenemos que hacer nuestra parte y seguir predicando porque Cristo viene. Y al igual que nosotros, que fuimos libertados, un día esas personas también, hermanos, lleguen a ser libres por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos a hombres y mujeres hacer cosas que no nos explicamos? Decimos, ¿cómo es posible que esa persona se comporte así? Sea de esa manera. ¿Por qué ha hecho eso contra mí? ¿Por qué aún contra su propia familia se comporta así? ¿Qué lo motiva a hacer eso? Y espiritualmente yo encontraba la razón. La razón es el espíritu que cada persona trae. Pregúntese usted cómo está en su vida espiritual. Si usted ha podido hacer grandes cosas para Dios, es porque está el Espíritu del Señor en su vida. Porque usted está libre. No hay nada en su mente que lo haga, en su alma, en su corazón, en su espíritu. Pero si hay algo, hermano, que le está estorbando, usted no podrá avanzar. Por el Espíritu que usted traiga. Y ahí está la razón por qué muchas personas, inclusive usted, ha hecho cosas que usted no se explica. Y esas cosas son en contra de la voluntad de Dios. Porque en ese mal espíritu que traen, el de la carne, está movida y dominada ¿por quién? ¿Por Dios? No. Por Satanás. Y nada ni nadie, escúcheme bien, podrá contra él. Solo si usted se deja el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Yo le podré predicar 1000 mensajes. Habrá alguien que le pueda hablar bien bonito. Le podrá testificar, pero si usted no deja que Dios obre, de nada servirá, porque usted se aferra a ese mal espíritu. Y en esta noche, si hay un mal espíritu que a lo mejor está tratando de dominar su mente en esa lucha espiritual, y usted anda débil, en el nombre del Señor usted salga victorioso en esta noche.
No se deje dominar. Porque no podrá hacer nada. ¿Qué es lo que quiere Satanás a toda costa? Separarlo del amor de Dios. Separarlo del camino de Dios. Por eso cuando el Señor permite la prueba en usted, lo primero que Satanás hace es venir a atacarle la mente. ¿Ya ves? No que tú que dices que eres cristiano, no que dices que le sirves, y mira cómo te está yendo. Y Satanás avienta sus dardos, y esos dardos traen cadenitas. Pequeñas cadenitas que te van atando. Los que conocen la historia de Gulliver, ¿se acuerdan de Gulliver? En el pueblo de Lilliput. ¿Quién era ese Gulliver? Pues era un hombre que en un naufragio llegó a una tierra habitada por gente pequeñita, si acaso de 5 centímetros. En relación a él, Gulliver era un gigante. Y lo primero que hicieron cuando Gulliver llegó a la playa, ¿cómo lo ataron? Con sus cuerdas. Miles de cuerdas para retenerlo. Así muchas veces es el pecado. Pequeños darditos con cadenas el diablo usa para mantenernos atados. Y poco a poco nos vamos dejando hasta que estamos completamente enmarañados en su red. Pero así como, hermanos, celebraremos nuestra independencia cuando fuimos libertados de esa esclavitud, del yugo español, nosotros como mexicanos, así como otros países de Latinoamérica, el hombre de hoy, el mexicano, necesita ser libertado porque es esclavo del pecado. Y hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos de los nuestros que todavía están allí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están orando para que muchos sean libertados? Bueno, el Señor nos ha puesto, hermanos, para ayudar a libertar a los cautivos. El Señor Jesús dijo en San Juan 8, 34 al 36. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis, escúchenme bien, verdaderamente libres. ¿Cuántos un día el Señor nos libertó? Insisto, usted como cristiano que está escuchando este mensaje, si hay algo que le está estorbando, en el nombre del Señor, el Señor nos libertó una vez, pero si algo lo está atando, en el nombre del Señor, pide que le liberte. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? Porque hay hombres que tienen apariencia de piedad, hacen cada cosa, hermanos, mala, que hiere, que destruye. Pues es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, implacables, rebeldes, desobedientes de Dios, desobedientes de los padres. ¿Y por qué? Por el espíritu que les domina. El espíritu carnal, el espíritu de la carne, donde Satanás está reinando sobre ellos. Y ese fruto de la carne lo sabemos: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, 19 al 21. Ese es el mundo, hermanos, que está atado, que necesita ser libertado. Y en lo que leyeron ustedes, hermanos, en la lectura bíblica alternada, ahí en San Marcos 5, no lo pierdan, por favor, vemos la historia de un hombre común, que puede ser cualquiera en este mundo donde reina Satanás y el pecado. Un hombre que estaba muerto en vida, porque dice la Escritura que este hombre, ¿dónde vivía? Dice el versículo 3, hermanos, de San Marcos 5, 3, que cuando los discípulos, después de haber vivido una experiencia, hermanos, en donde aprendieron
de que cuando Jesús está en la barca, hermanos, el Señor calma cualquier tempestad. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encanta este pasaje, ¿saben por qué? Porque el Señor primero les dio una lección de fe. Y el Señor nos recuerda en esta noche: hey, aquí yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y cuando Jesucristo está con nosotros en la barca y el Espíritu Santo está poderoso en nuestra vida, hermanos, gloria a Dios. Aunque venga Satanás contra nosotros, si Dios es por nosotros, no se oye, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bajándose de la barca, el primer encuentro que tienen es con un hombre endemoniado. ¿Conoce usted a algún endemoniado? Un hombre mundano es como un endemoniado. Pero, no sé, cuando usted se enoja en extremo, se deja vencer por el demonio. Cuando los celos, hermana, te agarran, te dejas usar por el demonio. Cuando ese hombre anda mal, haciendo cosas, diciendo cosas, hablando cosas que no debe, te está dejando usar por el demonio. Cuando alimentamos más la carne, en la mañana hablábamos de eso en la escuela dominical. Hay una cosa que a Satanás le interesa, hermanos, es volver a libertad al que ya está libre. ¿Por qué en las novelas, fíjense, generalmente el tema de las novelas, ¿qué es? Nos decían las hermanas, como ellas no ven novelas, ella batallé para sacarles la información. Pero poco a poco salió que hay celos, hay iras, hay contiendas, adulterios, fornicaciones, etc. Pequeñas imágenes que se implantan para tirar lazos, para que se imite esa conducta. En los jóvenes, en los viejos y tristemente aún en los niños. Y temas como el satanismo, temas como la homosexualidad, se están manejando en las novelas, en las caricaturas, para tirar lazo. Y que el demonio actúe. Pero recuerda una cosa, lo que usted más alimente va a ser lo que va a prevalecer en su vida. Si el Espíritu de Dios usted lo alimenta, y aunque el Satanás quiera venir, como este hombre que vino, hermanos, inmediatamente que los discípulos y el Señor se bajaron de la barca, usted en el nombre del Señor podrá rechazarle y huirá de usted. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Nos da el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer fruto que podemos ver dentro del fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es la primera palabra que vemos en este fruto? Amor. ¿Y después del amor? ¿Cómo te mantiene el Espíritu Santo de Dios? ¿En qué? Cuando tú estás en el Espíritu Santo de Dios tienes amor y tienes gozo. Pero cuando andas en el espíritu de la carne, ¿qué hay? Hay odio y hay tristeza. Hay rencor, hay resentimiento y hay tristeza. Le hago una pregunta en el nombre de Jesús. ¿Qué espíritu usted ha traído últimamente? Si Satanás quiere rodearle su mente de rencor, resentimientos y tristezas, hey, ¡sea libre! No se deje. Si usted en esta hora le dice: Señor, ayúdame, yo quiero ser libre, yo no quiero estar atado a esa tristeza, yo no quiero estar atado con malos sentimientos en mi corazón, con malos pensamientos en mi alma, el Señor te liberta. Si tú quieres, esperamos en Dios que tú quieras y salgas victorioso. Este hombre, su morada eran los sepulcros. Fíjate nada más. Y dice: y nadie podía atarle. San Marcos 5:3. Ni aún con cadenas. ¿Cuántas mamás bajan la guardia y dicen: yo ya no puedo con esta muchacha, yo ya no puedo con este muchacho? Cuidado cuando usted diga eso, hermano. Porque ahí el demonio
está actuando bien terrible. Hermano, yo inclusive hasta la he dejado a este niño con candado. Pero no sé cómo le hace para salirse. Se le sale. Que Satanás le está ayudando. Oye, hermano, el hombre, este hombre con el que me casé, hace tantas cosas que ya han hablado muchos con él, pero nadie puede con él. Esta mujer, mira nomás la manera de pensar de ella, pastor. Mire cómo batallo con ella, pastor. Yo me he hecho hasta lo imposible, pero no puedo con ella. Usted no podrá, pero hay alguien que sí puede. Es el poder de Dios. Por medio del Espíritu Santo. Este hombre, hermanos, que vivía en los sepulcros, tenía una fuerza descomunal, porque muchas veces lo habían atado con grillos, con cadenas, mas las cadenas las hacía pedazos. Desmenuzaba los grillos. Y fíjense lo que dice al final del versículo 4. ¿Están ahí? ¿Qué dice? Nadie lo podía dominar. Yo he encontrado a lo largo de la historia personas así. Aún como pastor yo puedo hablar con ellos y decirle, mira, hijo, hermano, ya no obres así, no hagas eso. Mira, tú están sufriendo los tuyos, tu mamá, tu papá están sufriendo, tu esposa, tus hijos están sufriendo, deja de hacer eso. Y muchas veces he comprendido, hermanos, que el único que puede hacer la obra no soy yo, solamente es el Espíritu Santo. Y yo hablo. Y a veces las personas hacen acuerdos que es como si hicieran una atadura con cadenas. Pero conforme está la fuerza del espíritu maligno en ellos a la primera tentación que hacen, rompen ese acuerdo que habían tenido con el Señor, porque los ha dominado el espíritu maligno. Entonces, hermano, ese hombre podía romper cadenas, grillos, nadie le podía dominar. ¿Saben por qué? Porque estaba dominado por el poder de Satanás. Era un esclavo de Satanás por ese espíritu maligno que traía. Que vamos a ver que no solamente era uno, era una legión. Él hacía cosas inexplicables. Él hacía cosas en donde nadie lo podía dominar. Y vemos los efectos, hermanos, del pecado terribles, hermanos. Dice siempre. Hermanos, siempre. Esas personas que traen ese espíritu maligno van de mal en peor. De día en día, de poquito en poquito, hermanos. Empiezan con una pequeña cosa. Satanás los sedujo. Cayeron por una pequeña tentación. Empezaron haciendo una cosa indebida contra la voluntad de Dios, contra sí mismos, contra su familia. Y fueron de menos a más. Y cada día hicieron cosas peores. Y cada día hicieron cosas más terribles. Como este hombre dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Hermanas, cuando alguien está dominado por un espíritu maligno, ¿cómo es su espíritu? ¿Es apacible? ¿Cómo lo vemos a esa persona? ¿Cómo anda siempre? ¿Anda con una sonrisa de flor en flor? No. ¿Cómo anda? Anda irritado todo el tiempo. Le anda gritando medio mundo todo el tiempo. Cuidado si a usted le ha pasado eso. Que no pasan ni 5 segundos cuando ¡cállate! Y le gritas al esposo, le gritas a la esposa, le gritas a tus hijos y puro grito en esa casa, a menos de que sea la casa del sordo.
Pero si tú vives de día y de noche peleándote y gritando, cuidado, ahí está el espíritu maligno. Satanás sabe por dónde llegar. ¿Cuántos dicen amén? Usted no, ¿cuántos de ustedes, a ver, la verdad, sinceramente, han sentido un pequeño enojo? Levanten la mano, seamos sinceros, levanten la mano. ¿Cuántos han sentido un pequeño enojo? Bajen la mano, gracias. De repente no sienten que ese enojo pequeñito empieza como en las caricaturas, va cambiando el color y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, va subiendo, hasta que estallas. ¿Cómo es su manera de estallar, hermanito? ¿Cómo es su manera de estallar, hermanito? Los varones casi por lo regular aplicamos la voladora. El plato volando, el golpe en la mesa. ¿Cómo responde usted, hermanita? Cuando domina el enojo y llega la ira. Y hacemos las cosas, hermanos, con un rencor para sacar el enojo. ¿Saben que es bien triste cuando a mí me ha tocado, hermanos, créanme, a mí me ha tocado separar padres e hijos? Me ha tocado separar madres e hijos. ¿Y saben por qué me doy cuenta? Porque se oyen los gritos. Y cuando empiezo a oír trastes tirándose, vidrios cayéndose, hermanos, digo, ay Dios mío, Satanás está orando. Y me han mandado llamar. Y a una costa de mi integridad he ido, con la confianza que el Todopoderoso va conmigo. Y literalmente, hermanos, con esa persona que está así en ira, hermanos, yo he visto al hijo contra la madre la he visto allí, casi, hermanos, a un punto, hermanos, hermanos, ¿cómo les podría decir? De gritar un auxilio, hermanos, a punto de desmayar. Y cuando me ha tocado oír, hermanos, yo solamente, no sé por qué, pero siempre yo extiendo la mano y empiezo a hablar con la persona. Tal vez será en parte por, ¿cómo le llaman eso? Instinto de conservación. Pero más que nada he entendido que hemos podido hacerlo para hablarle a la gente y quitar su atención. Porque, hermanos, la persona está así, está mirando a la persona que quisiera, hermanos, no sé si golpearla al punto de matarla, pero desviamos su atención y le decimos en el nombre del Señor, tranquilízate, y empezamos a hablarle, hermanos, suave, y esa persona empieza, hermanos, a gritar y a despotricar, como dicen, hermanos, y poco a poco dicen que la blanda respuesta quita la ira. Por eso es importante, hermanos, que vengamos a fortalecer nuestro espíritu, y nuestro espíritu está fortalecido cada día. Los matrimonios vengan, porque si Satanás quiere obrar en uno, el Espíritu Santo que está fortalecido en el otro, le ayuda a vencer. Pero si los dos andan en el mal espíritu, uno va a gritar, y ¿qué va a hacer el otro? Le va a responder. Y se va a hacer, hermanos, algo terrible. Muchas mujeres han perdido así la vida. Dios les libre a ustedes, hermanos, de algo así. Aún hombres han perdido la vida. Hijos han golpeado a sus padres por el espíritu maligno, que sin darse cuenta a veces nosotros como padres, hermanos, ¿por qué nuestros hijos son movidos a ira? ¿Por qué se comportan como se comportan? Dice, este niño, lo estoy desconociendo. ¿Nunca han visto a su hijo, hermanos, que dice, ay Dios mío, hasta me dio miedo cómo me respondió?
ojos así se desorbitan, hermanos, se les desorbitan. Y empiezan a gritar y a decir: ¡déjame! Y hasta miedo te da y dices: este ya está poseído. Nosotros creemos en la obra de Satanás, sí sabemos de la obra de Satanás. ¿Es posible que Satanás se mueva en tu hogar? Esto puede ser posible. Porque alguien le dio lugar a la carne, alguien le dio lugar al espíritu maligno. Y ese espíritu maligno no puede salir. ¿Por qué? Porque no hay espíritu de Dios allí. Porque tú le diste lugar al diablo, hermano. Y Dios le dio permiso. Escúchame bien, es algo que vamos a ver. Dios le da permiso de obrar en ti cuando tú le das lugar. Ándale, se quiso meter con Satanás, órale, pues ándale. Por eso en muchos hogares a veces hay personas que vienen y dicen: pastor, en mi hogar tengo miedo. ¿Por qué no? Es que siento un ambiente pesado, un mal ambiente horrible, no podemos dormir, vemos cosas, oímos cosas. ¿Es por qué? Alguien le dio lugar al diablo. Si tu hijo se anda portando así como te dije hoy que te describí, ya Satanás anda metido ahí. Si tu esposo se comporta así, Satanás anda metido ahí. Si tu esposa se está portando así, ahí anda Satanás. Pero una cosa te digo, Satanás no siempre se va a manifestar, como te decía ahorita, como el niño que decimos: ahí está, anda poseído. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay hombres y mujeres que se ven de apariencia, pero solo son de apariencia, dice la Biblia. Tienen apariencia de piedad. Mujeres que se ven, oh, qué piadosas mujeres, pero ay, doña Diabla. Dijo alguien: mi suegra. No, no, no. Todos o todas. Hay hombres, ¿saben ustedes, hermanos, que los grandes criminales del mundo no son gente que se ve así, que son hombres de los más apacibles, calladitos, pero con el espíritu del diablo? Que nada más están, como vimos en la mañana, son inventores de maldad por el espíritu maligno que traen. Y son los que han ideado cómo hacer un atentado terrorista. Y vemos esos efectos, hermanos, que se veían en ese hombre. Pero hay una cosa, quiero que vean, al final del versículo 5. Al final del versículo 5, ¿qué hacía este hombre? Se hería con piedras. ¿Saben que a mí me da tristeza, hermanos, cuando vemos que alguien tiene los efectos de ser esclavo de Satanás? Aparte de dar gritos, de ser iracundo, de no poder estar en paz, que anda aquí, que anda allá, no puede estar quieto en un solo lugar, que en vez de buscar la vida, ¿en dónde andaba este hombre? En el lugar de los muertos. El hombre que trae el espíritu maligno, en vez de buscar las cosas de Dios, ¿qué busca? Las cosas del mundo, donde hay muerte. Pero estamos aquí en esta hora donde hay vida. ¿Cuántos dicen amén? No deje el lugar de vida. Cuidado, hermanito, hermanita, donde se anda metiendo, con quién anda hablando, porque ahí Satanás quiere volverlo a arreglar. Pero dice que este hombre sería a sí mismo con piedras. Eso hace un hombre pecador dominado por Satanás. Se hiere a sí mismo, pero ¿quién más hiere? ¿A quién más hiere? A los que lo aman. Dice la esposa: ¿por qué mi esposo se comporta de esa manera? Dice la esposa:
Dice el esposo, ¿por qué mi esposa se comporta de esa manera? La esposa dice, ¿por qué mi esposo se comporta de esa manera? Los hijos dicen, ¿por qué mis padres se comportan de esa manera? Me duele tanto lo que me están haciendo. Me duele lo que ese hombre hace. Me duele lo que esa mujer hace. Me duele lo que mis hijos están haciendo. Hiere. Y se hiere a sí mismo. Pero hay una cosa que sucedió. Glorioso día que ese hombre un día tuvo un encuentro con su libertador, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que vino Jesús, hermanos, y dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué pasó con él? Corrió. ¿Y qué hizo inmediatamente el demonio, hermano? Se arrodilló ante Jesucristo. Porque los demonios creen y tiemblan, hermano, y se someten al Dios Todopoderoso. Y viene una lucha espiritual, hermanos, tremenda. Y aquellos demonios clamaron a gran voz. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Si hay algo, hermanos, que tiene diablos, que es bien cobarde. Y te hace que tú seas bien cobarde. Te acobarda. Y empieza a llorarle inmediatamente, empieza a hacerle la llorona. Como muchos hombres y mujeres y niños, ¿verdad? Para que no los castiguen, ¿qué hacen los chamaquitos? Te avientan una llorona, ¿verdad? Para convencer a mamá que no me castiguen, mamá. Tan solo cuando los niños todavía les enseñamos el chicote, hermanos, no les damos ni una cuando ya me voy a portar bien, ya me voy a portar bien. Así estaba Satanás, hermanos, estos demonios estaban, hermanos, como diciéndole, ya me voy a portar bien, ya me voy a portar bien, arrodillándose, hermanos, delante del Señor. Pero ¿saben qué, mamá? No te la creas. Así hay mujeres lloronas, de labios para afuera. Así hay hombres llorones, de labios para afuera. Pero no hay un corazón sincero. Este hombre, por eso les digo, empezó esa lucha espiritual. ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor nada más dijo tranquilamente, sal de este hombre con autoridad. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Además, ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión. Porque somos muchos. Una legión se dice que eran 4,000 a 6,000 soldados romanos. Pero en aquella región, vamos a ver, había un hato de cerdos, que eran como 2,000. Entonces, imagínense. Imagínense. ¿Cómo estaba este pobre hombre? Esa legión de demonios hacía un espíritu poderosísimo, hermanos. Pero se estaba enfrentando al Dios Todopoderoso. Satanás tiene poder, pero no es todopoderoso. Satanás sabe algunas cosas de ti, pero no lo sabe todo. Satanás puede estar en el lugar, pero no en todos. El único que puede es el Señor. Como ahí estaba, hermanos, para libertar a este hombre. Ahí está el grito de libertad. ¡Sal de este hombre! Y en esta hora, ¿qué te está afectando en tu mente y en tu corazón, hermano? A lo mejor tú y yo necesitamos ese grito de libertad. No porque no seas salvo, sino por esas cosas que en tu carne dejaste que se implementara otra vez. La Biblia dice que cuando una casa es limpiada y sale un demonio, ¿qué hace ese demonio? Va a seguir haciendo guerra. Y si no puede solo, se va a traer otros 7 para volver a dominar la casa. Y si la domina, dice que ese hombre es peor que antes. No dejes que eso te vaya a pasar a ti.
Job dice, en el libro de Job, perdón, capítulo 22, versículo 25, el Todopoderoso será tu defensa y plata tendrás en abundancia. A esto me gusta. Digo, si predicáramos el Evangelio de la prosperidad hoy, se sentirían en la gloria, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos una defensa, hermano? No estamos hablando de fútbol. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que alguien nos defienda? ¿Nadie? Ah, qué poderosos son ustedes. Yo necesito que alguien me defienda siempre. Y no hablamos de un abogado terrenal. Pero cuando estamos en el Espíritu de Dios, hermanos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al mejor abogado, que es el Señor. Y saldrá a tu defensa. Por eso, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. Por eso, hermanos, al esclavo del pecado hay que predicarle el Evangelio con amor, pero con autoridad como es, con las palabras que son, hermanos. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios va a penetrar, hermanos, hasta lo profundo de su alma y va a partir, hermanos, esas coyunturas, hermanos, esos callos, hermanos, de pecado. Yo veo un problema, hermanos, con eso de lo que se está haciendo ahorita en el cristianismo moderno. Esas traducciones que han salido de la Biblia están bien diluidas, hermano. Casi que al pecador ya no le van a decir pecador, ya le van a decir el hombre malo, o el hombre que se porta mal. Muchos dicen, no, es que el pastor predica del pecado, es que se me va a enojar la gente, se va a ofender si les hablo del pecado en el cámara. Y por eso que cómodo agarrar una traducción bien diluidita, la nueva traducción de la nueva traducción de la nueva traducción. Y un pastor viene y agarra su traducción, y otro pastor viene y hace su propia traducción. Eso no es de Dios, hermano. Hay que predicar el Evangelio como es, a los hombres como son, y punto. Los hombres que rechazaron el consejo de Dios, les fue mal en la vida. Pero los que aceptaron el consejo, esas palabras para ellos fueron medicina. Dicen que son como clavos hincados, hermano, las palabras que da un pastor cuando predica de la palabra del Señor. A lo mejor no nos va a gustar, hermano. Cuando hay palabra de Dios, hermanos, te doy una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos ha pegado alguna vez la palabra de Dios en predicación? Gloria a Dios, hermano Jaime, gracias por su sinceridad. Y a veces nos enojamos, hermano. Pero conforme tenemos el Espíritu de Dios, entiendo. Entendí, perdóname, Señor. Sí, me enojé, perdón, me perdí por un momento, pero entendí. Pero si tú te enojas y te sales despotricando en contra de este santo varón, es porque traes un espíritu maligno. Ahora, no te estoy diciendo que seas un poseso. ¿Qué es un poseso? Pues eso del exorcista de simplemente es una persona que no ha dejado completamente que el Espíritu Santo obre. Porque si hay algo, hermanos, que Satanás rechaza, es la palabra de Dios, aunque se la sabe. Pero la aborrece tanto que ha querido destruirla por los siglos de los siglos. Pero Satanás hasta ahorita no ha podido. Hermanos,
la salvación de este esclavo del pecado, tal vez, como en muchos, les va a representar pérdidas para el mundo. Dice la Escritura que cuando Legión hablaba con el Señor, le rogaba mucho que no fueran enviados fuera de aquella región, porque ella lo que tenía miedo, tenían miedo sus demonios, que los mandaran al pozo del abismo, que dice Apocalipsis 9:1. Tenían ese miedo terrible, no querían salir de ahí. Por eso vieron ese hato de cerdos, como 2000, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Pero quiero que vean lo que dice el versículo 13. Y Jesús les dio ¿qué? No se oye. Jesús les dio, versículo 13, Jesús les dio permiso. Porque el espíritu maligno, los demonios no pueden obrar contra ti si tú no le das lugar y si el Señor no le da permiso. Ahora, si tú has sentido sus influencias del maligno, es porque ya el Señor le dio permiso. Pero ¿sabes por qué? Porque lo que sigue es una zarandeada necesaria para sacar la cizaña de tu corazón. Ese hato de cerdo se dice, fíjense bien, ¿cuánto creen ustedes que costaban 2000 cerdos? Se hizo un cálculo por ahí, $250,000. ¿Hubo pérdidas para el mundo? ¿De quién eran esos cerdos, hermanos? No eran de los judíos, eran de pastores gentiles, porque el judío, ustedes saben, no come cerdo. Cuando un pecador es rescatado del mundo, habrá pérdidas para el mundo, hermanos, pero habrá gran ganancia, porque dijo el apóstol Pablo: porque en Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando la persona decide dejar el mundo, hermano, ciertamente, ¿sabes qué va a hacer Satanás? Te va a ver como pérdida y te la va a hacer chillona. Uy, no, hombre. Hey, vente para acá con nosotros, Jaime. Ya salimos el sábado 12 del día. Digo, si viene va, porque creo que lo sueltan hasta las 6. Freddy, ya no sé, ya. Rosalino, ya salimos, Rosalino. Vamos al chupe. Vamos. Y dice, no. Y luego, ya. Porque te pegan, ¿verdad? Te pegan. Quiera Dios que ustedes, cuando les digan eso, digan en el nombre de Jesús: no, porque yo soy el hijo de Dios. Satanás te la va a hacer chillona. Uy, no, pues sí. Tú antes eras de los que tiraban. Ah, pero ya. ¿Dónde está la cuatitud? Y te empieza a llorar Satanás, porque ya te vio como pérdida. Pero no voltees atrás, sigue adelante, porque tú ya fuiste libertado en el nombre de Jesús. Hermanas, con esas que te juntabas chismosas, vente al café, porque mira, que vamos a hablar del maestro, del director de la escuela, que anda con la maestra de inglés. Vamos a acabarlo. Eso no se da, ¿verdad? En sus primarias, no pasa, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque yo soy una hija de Dios. No puedo andar en esas pláticas. Uy, sí, no, pues ya te crees mucho, hermanita, monja y todas esas cosas. Y te llorará. Y aquellos cerdos, hermanos, fueron pérdida. Esos cerdos que eran vistos como inmundos,
Por eso decidieron, fíjense bien, los demonios que sabían que el cerdo era inmundo para los judíos, decidieron y pidieron irse a esos cerdos, los cuales se despeñaron en el mar y se ahogaron. Pero el Señor Todopoderoso le dio la victoria a ese hombre. Sale victorioso y liberta a un esclavo del pecado. Vamos a la parte final de este mensaje. Vemos el efecto de la salvación, hermanos. ¿Qué pasa con el hombre, hermanos, que ha dejado que el Señor obre en su vida? Dice, vienen a Jesús, versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. ¿Qué dice? Número 1, estaba sentado. ¿Estaba qué? Vestido. ¿Estaba qué? En su juicio cabal. Ahí está el efecto, hermanos, verdadero de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Un hombre que es de Dios, ¿cómo va a estar? ¿Dónde? Sentado. ¿Con quién? Primeramente con el Señor. Va a estar sentado en medio de su familia. Un hombre o una mujer va a estar sentado con su familia. Va a estar sentado en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Y recuerdan dónde se sienta? O no se sienta, perdón. Que no se sienta en silla de escarnecedores. Ahí está el nombre de Dios. Un joven de Dios sentado con el Espíritu de Dios y con Dios en su vida. Vestido. Tiene mucho que decir eso que andaba vestido. ¿Cómo andaba antes? Ahora vestidito. Representa el conservarse para Dios. Ya no andando haciendo, no haciendo lo que antes hacía. Y en su juicio cabal, en sus 5 sentidos. Insisto, cuando alguien tiene la influencia del maligno, se sale de sus 5 sentidos y es dominado, tristemente, y hace esas cosas terribles. ¿Y qué hace ese hombre? ¿Qué hacía en el versículo 18? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahora seguía a Jesús. Un hombre que trae el espíritu maligno no busca las cosas de Dios, ni seguir a Jesús. ¡Aguas! Cuando usted ya no quiera seguir a Jesús, ¿cuántos creen que estar aquí es mejor que habernos quedado en la casa? ¿A cuántos la cama les decía en esta tarde? ¿A cuántos la cama los abrazó, hermanos, en esta tarde? Está el clima frillito, hermanos, frillito, tanto que le pedí a Dios el frillito, hermanos. Las sábanas me abrazaron en esta tarde. Y yo veía la hora de venirme al culto, hermanos. Y decía, en el nombre de Jesús me levanto de la cama. Quédate conmigo. Y más me abrazaba y más sentía que la sábana, hermano. Oye, pastor, ¿por qué andas petentando? No. Es que lo que Satanás quería, hermanos, que nos quedáramos hoy en la casa. ¿Y qué hubiera pasado, hermano? El maligno se hubiera metido más y más para hacernos caer. Vemos a ese hombre siguiendo a Jesús, pero ahora lo vemos, dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vemos ahora a un hombre que está dirigido por Jesús. Antes ese hombre daba gritos, ese hombre a lo mejor daba blasfemias, hablaba cosas indebidas, pero ahora es dirigido por Jesús.
para hablar del testimonio de lo que él había hecho en su vida. Ese es un hombre verdaderamente con el Espíritu de Dios. Ya no habla lo que antes hablaba. Así que mañana es día feriado, pero vamos a estar trabajando aquí en el templo. ¿Y sabe qué? Bueno, el martes volverá usted al trabajo. Usted como cristiano se fue libertado por el Señor. Usted ya no puede empezar su día escuchando cosas que van en contra de la voluntad. Joven, señorita, hermano, hermana. Pero lo más hermoso, hermanos, que este hombre, lo vemos ahora en el versículo 20. Léalo conmigo en voz unida. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Un hombre libertado por el Señor sirve a Jesús para ayudar a libertar a otros como él. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Qué espíritu traemos? Si usted tiene el Espíritu de Dios, es una persona que va a compartir el Evangelio. Ya no va a compartir las cosas del mundo. Porque usted comprendió la salvación y usted sabe que hay otros que como usted necesitan la libertad. Pregúntate, hermano, ¿por qué de repente haces cosas malas que te han hecho sentir mal? Pregúntate por qué gritas, por qué tu enojo excesivo, por qué insultas, por qué tienes miedo, por qué andas tan triste toda la vida. Si eso estás pasando y te preguntas por qué, es porque has dado lugar a él. Hay un espíritu maligno rompiéndote, si no es que ya está obrando en ti. Pero deja que el Espíritu Santo obre. Así como ese primer día que fuiste salvo. Deja que el Espíritu Santo obre. Y sabes qué, hermano, en vez de guardar rencores y las tristezas, vas a ser libre. Pero si tú quieres. Dice Isaías 51, 14 al 16. Ese es el último pasaje que me gustaría que me ayudaran buscando. Isaías 51, 14 al 16. En voz alta, hermanos, por favor, leamos Isaías 51, 14 al 16. Dice: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué dice? El versículo 16. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Son las palabras de nuestro Padre. Si tú estás siendo preso, en esta hora tú quieres, serás libertad. Tú lo necesitas. El Señor no quiere que mueras en una mazmorra de Satanás. Por eso el Señor provee de pan. Y Él es todopoderoso que puede hacerlo. Por eso nos ha puesto su santa palabra en nuestra vida, en nuestra vida, para que no obre el poder de Satanás. Si alguien ha dado lugar al diablo en esta noche, pidamos perdón. Señor, libertados. En el nombre de Jesús, orándonos, por favor, vamos a orar. Que Dios obre en nuestra vida. Yo no le pido en el nombre de Jesús, no diga no.